Muy bien, el tema de este tutorial es acerca de la medición de las variables en una investigación. Cuando hablamos de variables, nos estamos refiriendo a una propiedad de un elemento que puede fluctuar y cuya variación se puede medir, se puede observar o se puede observar. Hay tres niveles de medición de las variables. En primer lugar tenemos las variables nominales. Es una clasificación donde no hay orden, ni secuencia, ni jerarquía. Por ejemplo, el género, aquí no hay un orden, tampoco hay jerarquía. El tipo de empresa, si es comercial, industrial o de servicio. El nombre de una organización, cualquier nombre en general, es nominal. Una profesión también es de carácter nominal. El segundo nivel de medición son las variables ordinales. En estos casos sí hay un orden o jerarquía entre los elementos, ¿sí? Y está compuesta por valores relativos, pero la diferencia entre esos valores no representa una diferencia matemática, como lo vamos a ver en las variables métricas a continuación. Algunos ejemplos. El nivel socioeconómico. Podríamos clasificarlo en bajo, medio y alto. El grado, primer grado, segundo grado, tercer grado. El resultado de una carrera, primer premio, segundo premio, tercer premio. Y luego tenemos las variables métricas. Comenzaremos hablando de las variables de intervalo, que además de orden y jerarquía, hay un intervalo entre una medición y otra. Y ese intervalo es el mismo, es regular. Una escala de intervalo es cualquier rango de valores que tenga una diferencia matemática significativa, dice aquí, pero sin un cero absoluto. Es decir, que si hay un cero en las mediciones, ese cero es arbitrario. Ejemplo de esta variable sería la temperatura, ¿no? Donde el ser humano ha colocado un valor cero, que no significa ausencia de temperatura, sino que es una medición más. Y otra característica es que existen valores negativos, como podemos observar en este ejemplo. Otra de las variables métricas son las de razón, donde sí existe un cero absoluto que está en el origen de la escala. Y aquí, por lo tanto, no hay valores negativos, ¿sí? En eso constituye básicamente la diferencia entre las escalas de intervalo y las escalas de razón, en que hay un cero absoluto. Y se pueden sacar promedios y otras medidas estadísticas. Las escalas de intervalo son útiles en estadística porque te permiten asignar valores numéricos a ciertas mediciones subjetivas. Por ejemplo, una opinión, una actitud, una emoción, etc. Veamos el ejemplo. ¿Qué tan probable es que recomiendes este servicio a tus amigos o familiares? Recomendación de un determinado servicio. Y podemos ir desde nada probable hasta muy probable. Fíjense que las distancias entre una y otra, ¿sí?, son iguales. Otros ejemplos. El peso, la estatura, el sueldo son variables métricas específicamente de razón, porque el cero es absoluto, no hay valores negativos aquí. No podemos decir que nuestro peso es menos 80 kilogramos y que nuestra altura es de menos 1,65 m. El sueldo es menos 800 pesos. No existe. En cambio, la satisfacción laboral, la actitud hacia la lectura, la comprensión lectora, son variables métricas de intervalo porque el cero que se ha colocado es arbitrario. Los datos de una variable de razón, junto con los otros tres niveles, son fundamentalmente un método para capturar datos cuantitativos, ya que se pueden aplicar diferentes técnicas de análisis estadístico para sacar conclusiones y realizar inferencias. El nivel de medición métrico, las variables métricas, constituyen el nivel superior. Son las que tienen un mayor poder explicativo. Las variables ordinales son de nivel intermedio y las nominales son de nivel bajo.
Veamos este ejemplo. Cuando uno pregunta, ¿cómo está el clima afuera? Se puede responder que está frío, está templado, está caluroso. En este caso estamos estableciendo un orden y estamos usando una escala ordinal. Pero si preguntamos, ¿cuántos grados hacia afuera? Podemos responder 17 grados, 25 grados, 38 grados. Estamos usando una escala de intervalo en este caso. Otro ejemplo, cuando preguntamos cuán alta es una persona, podemos responder es baja, es mediana o es alta. Aquí hay una jerarquía, hay un orden, es una escala ordinal. Pero si le preguntamos cuántos centímetros mide una persona, podríamos decir 1,67 m, 1,84 m, 1,93 m, y en este caso estamos hablando de una escala de intervalo, es una métrica de intervalo. En investigación ustedes van a escuchar hablar de variables, pero también de constructos. ¿Qué es un constructo? Es una variable que es medida y tiene un lugar dentro de la hipótesis, de una teoría o de un esquema teórico. Es un atributo que no puede ser aislado sino en relación con otros. Estos atributos no se pueden ver, no se pueden sentir, no se pueden tocar, no se puede escuchar, pero sí se pueden inferir. Y se infieren de la evidencia que tenemos a disposición. Y esa evidencia se obtiene de las puntuaciones de un instrumento. Por lo tanto, el constructo es un objeto conceptual o ideal creado por el ser humano. No se puede medir directamente, sino indirectamente a través de las preguntas de un instrumento. Ejemplos de constructo hay infinidad. Ambiente laboral, compromiso laboral, motivación, estrés laboral, estilos de aprendizaje, actitud hacia la investigación, actitud hacia la lectura, actitud hacia las matemáticas, actitud hacia el inglés, liderazgo educativo, actitud hacia la inclusión. ¿Cómo se miden esos constructos? Vamos a dar un ejemplo, el constructo imagen institucional. Tiene las siguientes dimensiones, es decir, preguntas que se agrupan bajo un título en común. Filosofía y valores se mide a través de 5 preguntas o 5 ítems. Ámbito académico a través de 9 ítems. Ámbito social, 7 ítems. Ámbito físico, planta física, 5 ítems. En total, en el constructo, tiene 25 declaraciones o ítems. ¿Cómo se miden esos 25 ítems? A través de una escala que va de 1 a 5, donde si uno responde 1 está diciendo pésimo, y si uno responde 5 está diciendo excelente. ¿Cómo conviene medir los constructos? Conviene medirlos como variables métricas. Esto se hace porque este nivel de medición permite realizar las operaciones aritméticas básicas y las técnicas estadísticas y diferenciales. Las respuestas que se dan para las mediciones de los ítems generalmente son escalas Likert, que es un formato de respuesta preestablecido para medir la reacción de un sujeto ante una afirmación. Y esa reacción puede ser en 3, en 5 o en 7 categorías. Ejemplo, hay muchos, pero vamos a dar uno. Si contestamos 1, podemos decir que estamos totalmente en desacuerdo, y si contestamos 5, estamos diciendo totalmente de acuerdo, pasando por los otros formatos de respuesta. En este caso estamos teniendo un formato preestablecido de 5 opciones. Es una escala Likert de 5 opciones. Ahora bien, ¿para qué estudiamos los niveles de medición de las variables? Pues lo estudiamos porque, además de conocer el tipo de variable o el tipo de medición, debemos usar elementos enlaces a la hora de hacer una investigación. Por ejemplo, si tenemos dos variables métricas, podríamos establecer la relación entre una variable y otra, o si una variable predice a otra.
Ejemplo de esto podría ser el nivel de actividad física y el nivel de masa corporal, ¿sí? La nutrición y el peso. Si quisiéramos establecer el nivel de predicción, podríamos ver si la actividad física y la nutrición predicen el índice de masa corporal. Otro ejemplo de elemento enlace son las diferencias que se pueden establecer entre una variable nominal y una variable métrica. Por ejemplo, si nosotros tenemos una variable específica, ¿sí?, que sería la variable métrica en este caso, podríamos hablar de actitud hacia las matemáticas en diferentes grupos: facultad de ingeniería y facultad de artes, y ver si hay diferencia. Lo que se busca es establecer si hay diferencia en la variable actitud hacia las matemáticas entre dos grupos. También podríamos establecer diferencias entre una variable métrica y otra métrica, entre un antes y un después. Por ejemplo, una variable específica, actitud hacia la tecnología. Podríamos tomar una prueba, una medición que le llamamos pretest, realizar una intervención y, pasado un tiempo, tomar otra medición, la misma encuesta que tomamos en el pretest, volver a tomarla en el posttest y ver si ha cambiado la actitud hacia la tecnología luego de haber hecho la intervención. Lo que se busca es que haya una diferencia. Lo otro que podemos hacer también es tomar un examen y luego tomar un segundo examen y ver si hay diferencias entre ambos. Por último, ver la relación o dependencia entre una variable nominal y otra variable nominal, como podría ser el caso de una profesión, que es una variable nominal, y el partido político, ver si hay algún tipo de relación o dependencia entre la profesión y el partido político que uno tiene como preferencia. ¿Para qué nos sirve esto? Justamente, si nosotros quisiéramos ver si hay relación entre una variable métrica y otra variable métrica, existen técnicas estadísticas para poder analizar si existe esa relación. Si la variable, los datos tienen un comportamiento normal, entonces se utilizará la correlación de Pearson. Si los datos no tienen un comportamiento normal, se utilizará la correlación de Spearman. Este es un tema que lo vamos a profundizar en otro tutorial, pero quería adelantar que esta relación entre una variable métrica y otra variable métrica, ¿sí?, nos permite seleccionar la técnica estadística adecuada. Muy bien, haciendo una síntesis de nuestro tema, vamos a repasar diciendo que las variables nominales, ¿sí?, no tienen orden, jerarquía ni secuencia. En cambio, las ordinales sí tienen orden, tienen jerarquía, y las métricas sí establecen intervalos iguales entre una medición y otra. Espero que haya sido de utilidad este tutorial para cada uno de ustedes.